nuestros oídos prestos, mis corazones dispuestos. Cuando venimos a la casa del Señor, debemos traer los oídos prestos y el corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero darle gracias a Dios por permitirnos, pues, nuevamente estar acá después de todo lo que esta semana vivimos, pues, lo que tuvimos en Campamento. Yo quisiera hacer una breve reseña de lo que nosotros esta semana en Campamento vivimos. Yo sé que al final algunos de los hermanos tendrán un testimonio, pero quiero también hablar de algo de eso. Lo primero que quiero decirles es que tuve mucho miedo. Algunos pensarán que el miedo es algo que no debemos tener. Aquí Sansón y Dalila es una historia que habla de eso, de un hombre que quizás no tenía miedo y se acercaba mucho al peligro, ¿no? Se iba mucho al peligro. Por eso le pasó eso. No pensó en lo que estaba viendo. El día lunes, le contaba yo a los muchachos el día de ayer que las cosas no empezaron a las 5 de la tarde cuando llegó ese carro. Y quiero explicarle a los hermanos, algunos, que nosotros habíamos conversado con el supuesto, o no supuesto, con el encargado del terreno del campamento, pero él no informó a su vez al dueño del terreno. Quien llegó allá fue el dueño y allí fue donde se presentó el problema. Ese señor estaba eufórico, quería sacarnos en ese momento de allí. Todo el grupo que estábamos allí, yo creo que teníamos tiempo que no nos uníamos en una sola oración y un solo clamor. Pero es necesario a veces que pasen esas cosas para unirnos en oración por un propósito. Porque decimos, vamos a orar, todos nos levantamos y oramos. Pero ¿quién está sintiendo en el corazón la oración? Ahí es donde está uno. Cuando decimos vamos a orar por alguien, tenemos que sentir en nuestro corazón lo que está pasando en ese momento. A partir de allí, usted va a empezar a experimentar algo nuevo con Dios. Y va a haber milagros. Y yo creo que fue un milagro de Dios lo que pasó allá. Muchos de los hermanos que también tuvieron miedo, pues recogieron y se venían. Pues quizás no querían pasar ese momento duro en el que nosotros pasamos. Ya el Señor nos había informado que eso iba a pasar. Y nosotros, ese hombre dijo, todos aquí van presos. Ya sale una comisión de la guardia para allá. Los hermanos clamando al Señor. Yo le dije, aquí no tienes que llevarte a ninguno de estas personas presas. Yo soy el responsable de estas personas. Si alguien tiene que irse, pues seré yo. Y dije, bueno, serás tú. Entre muchas cosas que dijo, creo que Dios empezó a tratar con él. Porque cuando ya volvieron nuevamente, la actitud era diferente. Ya al final el hombre dijo, bueno, está bien, terminen su actividad. Y esto para nosotros es una victoria. Es una victoria más. Yo le decía, esto es algo grande que Dios ha hecho. Y solamente los que la vivimos de primera mano podemos entender el miedo que sentimos.
Y si alguno de los que estuvo allá me dijo, me puede decir, no, yo no tuve miedo, a lo mejor porque realmente no entendió lo que estaba pasando. Todos sentimos miedo allí. Hoy quiero comenzar también hablar de algo importante que está pasando ahorita. Y es que Venezuela como país está siendo atacado, y el mundo, pero vamos a hablar de Venezuela, por una nueva epidemia, y esa se llama los Terrian, ¿saben, no? Yo creo que todos acá han escuchado. El que no ha escuchado, pues quizás no tiene el método, pero las redes están inundadas de esto. Este es algo que el diablo ha sacado y ha orquestado, pues de una manera que nosotros prácticamente después de este carnaval que se utiliza para disfrazarse, para llegar a la calle con otra forma. Antes el carnaval era utilizado también como para aquellas personas que quizás querían esconder una manera, y cuando llegaba carnaval se liberaban. Más o menos pasó con esto de los Terian. Pero para nosotros como cristianos hay una explicación que yo quería que usted estuviera claro. Porque algunas personas, incluso cristianos, andan diciendo que Nabucodonosor fue un Terian. No, esto es un error. No, él no fue un Terian. Él fue Dios quien lo puso así. En esta oportunidad, el instinto humano los ha llevado hasta el punto donde están. Y quiero leerle 4 razones por las que no lo fue Nabucodonosor. Primero, Nabucodonosor no decidió convertirse en bestia. Fue Dios quien lo humilló por su soberbia. Primero. Segundo, el rey comió hierba como los animales del campo, mientras que los llamados Terian no imitan esa conducta. Nadie se va a comer al campo. Ellos, después que terminan su actuación, se van a su casa y quieren dormir en su cama, quieren comer en su mesa, ¿no? Pero en la calle, bueno, son los Terian. Esa es la segunda por la que no es. Tercero, Nabucodonosor perdió la razón y se volvió insensato. Los Terian actúan con plena conciencia. Ellos actúan sabiendo lo que están haciendo. En el momento de Nabucodonosor no sabía lo que estaba haciendo. Él perdió totalmente la conciencia. Y cuarto, su transformación fue literal. El cabello como plumas de águila, uñas como garra de ave y corazón de bestia. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, ¿no? Y nada de esto ocurre con quienes se identifican como Terian. Esto, mis hermanos, para aclarar este punto, en nuestra congregación tiene que estar claro de lo que está pasando en la calle. Y esto es importante porque era un punto que muchos trataban de identificar, pero él fue el primero. Pues no es así. Dicho esto, quiero entrar en materia ya con la prédica, la palabra de Dios en esta mañana. La cita bíblica ya la hemos leído, gracias a Dios por mi hermana Ainara Olivero. Jueces, capítulo 16, del 4 en adelante. El título que le puse a este
a esta prédica es: el descuido del don trae maldición. Cuando descuidamos lo que Dios nos pone, cuando descuidamos lo que Dios nos da, entonces nosotros empieza a haber cosas raras en nuestra vida. No empieza a funcionar, porque es que Dios te dio eso para funcionar. Los dones que Dios te los dio para que dentro de la congregación trabajen y la iglesia funcione. Tiene que haber dones en nuestra iglesia para que funcione. De hecho, la iglesia hasta el día de hoy funciona porque existen los dones, tanto ministeriales como espirituales, para cada uno de nosotros. Y por eso sigue adelante, porque Dios se encarga por medio del Espíritu Santo de hacer eso. Hay una diferencia también entre el don y el talento. Los talentos que usted tiene también para su casa, los talentos en su casa, en la calle, para sobrevivir. Muchas personas saben hacer tortas, las tortas le quedan muy ricas, pero no se mueve y después dice: Señor, no tengo comida. Hay un don que Dios ha puesto en tu mano. Y es para un talento para que tú trabajes, para que tú te muevas. Y así cada uno de nosotros. Cuando venimos a la iglesia, Dios entonces coloca un don para que la iglesia funcione. ¿Está entendiendo esto? Usted puede decir entonces: yo tengo un don. ¿Cuántos tienen dones aquí? ¿Y por qué tan gran número de hermanos no tiene don? Esto es imposible. Le voy a explicar algo. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces el Señor nos bautiza por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo coloca dones en cada uno de nosotros. Así que si usted dice que no tiene don, entonces, o tiene miedo de alzar su mano para decir yo tengo un don, entonces usted tiene que revisar esto. Porque la iglesia, Dios en la iglesia ha puesto dones para que la iglesia pues funcione. El don de sanidad es un don que Dios da para la iglesia, para el uso de la iglesia. No lo da para el uso de la calle, es para el uso en la iglesia, en la congregación acá. Y así otra cantidad de dones que hay. Ahí luego hablaremos de todos estos dones, que ya estamos preparando un mensaje para que cada uno de nosotros sepa ordenar lo que Dios le ha dado. Porque están allí algunos con ese don maravilloso que Dios le ha dado y no lo usa. No trabaja con este don. Pero Sansón era un hombre que tenía un don de Dios. Dios le había regalado un don. ¿Cuál era el don de Sansón? Tenía mucha fuerza. Y algunos piensan que el cabello de Sansón era donde estaba la fuerza. Y en realidad esa era una de las cosas que lo hacían permanecer dentro del plan de Dios. Porque Dios le dio un don para algo, sepa usted. Dios le dio un don a Sansón para libertar la iglesia, libertar su pueblo en ese momento. Un momento en el que grupos, pudiéramos decir reyes de aquella época, venían y doblegaban al pueblo de Israel. Y en cada uno de ellos tenía que salir alguien en la defensa. Pues entre los jueces que hubo para ese tiempo, el tiempo de jueces, que era el máximo líder o el líder
Era el líder porque por allí fluía lo que Dios mandaba al pueblo, por allí. Entonces Sansón tenía este trabajo. Dentro del pueblo, pues tenía un trabajo. Como los dones que usted tienen un trabajo también dentro del pueblo. Y yo creo que este año es el año donde usted debe comenzar a usar los dones dentro del pueblo de Dios. El don que Dios te ha dado. Porque sabemos que todos aquí, no hay nadie que pueda decir que haya aceptado a Cristo que no tiene un don. Quizás no lo has desarrollado, quizás no lo has empezado a trabajar, a labrar, pero ese don está allí. ¿Cuál es? Solo el Espíritu Santo de Dios y tu espíritu pueden entender esto. Entonces, en el cabello no estaba la fuerza, no era la fuerza el cabello. De hecho, el cabello no fue el problema. El cabello no fue el problema de Sansón. El problema de Sansón fue el corazón que tenía él. Un corazón lleno de lujuria y lleno de todas esas cosas que te llevan hacia la maldad. Eso era lo que tenía Sansón. Y allí empezó el problema de Sansón, en su corazón. Sansón no perdió la fuerza de un solo momento. Sansón perdió la fuerza poco a poco, antes de que siquiera le tocaran las trenzas de su cabello. Y todo esto para que este hombre mantuviera esa fuerza habían unas cosas que tenía que cumplir, como no tocar muerto, no consumir vino y tampoco cortarse el cabello. Eran 3 de las principales que no podía hacer. Si hubiera hecho una de estas 3, lo hubiera perdido también, porque era un voto que había hecho él. Este hombre fue marcado desde el nacimiento, separado, consagrado y con propósito para algo. Fue un hombre que no fue cualquiera. Era un hombre que tenía un propósito de Dios y había sido consagrado para ese propósito. Y su propósito era, pues, librar al pueblo. Entonces, había una función con lo que él tenía, que era su fuerza. Por eso les digo que los dones que Dios ha puesto en ti son para cumplir una función. Y ese don que ha puesto Dios en ti, entonces tú lo tienes allí como que, bueno, no lo voy a usar. No lo voy a usar para que no se me gaste, algo así. Entonces, Dios le dio una fuerza sobrenatural. De hecho, de allí salen todas las demás historias que usted conoce, como Hércules, como He-Man, y disculpen la fecha por allá atrás. Se me cayó la cédula, sí. De allí salieron todas estas historias. De allí salieron esas historias para reconocer que había un hombre súper fuerte, con una fuerza increíble. Podía derribar puertas enteras, y no estoy hablando de una puerta como esta. En una oportunidad, este hombre molesto agarró las 2 puertas de una ciudad, y esas eran unos portones grandes, los agarró y los arrancó. Y dice la Biblia que no solo los arrancó, los arrastró hasta la punta de una montaña. Imagínese usted la fuerza que tenía este hombre. No era cualquiera. Cuando nos ponemos a observar la fuerza que tenía este hombre, era algo tremendo. Todo el mundo tenía que verlo con un poco de cuidado. Pero había algo que, a pesar de su fuerza y a pesar de su poder, que pudiéramos decir que tenía aquí en la tierra, nunca pudo dominar. ¿Qué fue?
sus pasiones. Nunca pudo dominar sus decisiones. Y es aquí donde está el problema que hasta a nosotros nos ataca. ¿Usted sabe que tiene un gran poder en usted? ¿Usted lo sabía? ¿Sabía eso? ¿Que en usted existe un gran poder? Sí. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa. Poder de Dios. Y entonces, si nosotros vemos que este hombre con ese poder no pudo dominar sus decisiones y su lujuria, su forma de ser, muchas veces a nosotros también nos pasa. Por no poder dominar nuestras decisiones, tomamos entonces decisiones incorrectas que nos llevan a un error. Porque sabe que toda decisión que usted tome tiene una consecuencia. Y ahora en este campamento, el muchacho que nos alquiló a nosotros el terreno donde estuvimos, este muchacho tomó una decisión incorrecta. Tomó una decisión incorrecta que le llevó a una consecuencia. Y es que a él fue la Guardia Nacional para allá y se lo iban a llevar, no sé si se lo llevaron después. Nosotros intercedimos por él y esa noche no se lo llevaron. Pero el hombre dijo, mañana te vienen a buscar. Porque él puso una denuncia. ¿Qué pasó allí? Tomó una decisión incorrecta y hubo una consecuencia. Las decisiones que tú tomas tienen consecuencias, sea bueno o sea malo. Usted dice, me voy por esta puerta y va a haber consecuencias de irse por esa puerta. ¿Por qué? Porque por esa puerta se va a encontrar una cantidad de cosas que están de ese lado. Pero si dice, me voy por esta puerta, se va a encontrar otra cantidad de cosas que no están de aquel lado. Entonces, todo lo que usted decide hacer tiene una consecuencia y que tiene que sufrirla. Y esto no le habla del perdón de Dios. Dios te perdona, Dios te ama, la salvación está en ti, pero la consecuencia tú la vas a vivir. Esto no lo vas a poder pasar, esa consecuencia. Usted dijo, me voy por acá y hay una consecuencia de salir a la calle Las Flores, 23 de enero, es esta calle que está de este lado, y si usted se va por acá, tendrá que caminar más, darle la vuelta y salir a la 23 de enero. Pero si sale por aquí, es más corto. La consecuencia de dar más pasos, de caminar más, la tomó usted. Y va a llegar a la 23 de enero, porque usted tomó su decisión de ir hasta allá. Pero el hecho de que sea más largo el camino, usted no va a poder evitarlo. Cuando tomamos decisiones de no estudiar, cuando tomamos decisiones de buscar una chica o un chico antes de tiempo y vivir mi vida de promiscuidad, usted tiene también consecuencias. Y no estamos hablando de usted va a Dios, le aseguro que el Señor le puede perdonar, pero usted va a vivir unas consecuencias por lo que acaba de hacer. Y así todo en la vida. La decisión de mudarme de mi casa porque me siento incómodo en esta casa, porque ya no vivo bien. Resulta que me mudo y al lado mío están unas personas que son terribles. ¿Quién tomó la decisión de mudarse? Usted. Pues ahora sufra las consecuencias. Esas consecuencias no las vas a poder evitar. Y así todo lo que usted decida en su vida. Pero también pasa con los dones que Dios te da.
Cuando Dios te da un don para que lo utilice y usted decide no usarlo, hay consecuencias que tiene que vivir. Y por eso el título de esta prédica. Entonces, este hombre tenía un problema tremendo con sus decisiones. Un hombre que podía vencer leones y que podía romper cuerdas de la más gruesa como si fuera un hilo, pero no podía vencer sus impulsos. Sus impulsos lo llevaban. Y que cuando usted lee la historia de Sansón se basa en que se iba hacia donde estaban unas prostitutas, vivía en una ciudad metido en el territorio enemigo, porque vivía cerca del límite de donde estaban los enemigos que en ese momento estaban gobernando, pudiéramos decir, la tierra de ese entonces. Y eran los filisteos. Estos filisteos, que de hecho, si usted se pone a leer la Biblia, los filisteos son consecuencia también de una decisión que tomaron atrás. Alguien tomó una decisión mala también. Y esos filisteos están allí. Todavía hasta el día de hoy están allí. Ese es lo que llaman hoy la Franja de Gaza. Y está allí todavía. Una consecuencia que viene por alguien que decidió, pues bueno, no voy a hacer nada con esa gente. Y Dios le había dicho, extermina a esa gente. ¿Y qué pasó? Ahí está, un problema hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy un problema. Consecuencia de haber hecho algo. Este hombre vivía cerca entonces de la Franja de Gaza. Pudiéramos actualizar este texto. Y allí llegaba hasta las ciudades de los enemigos, como le tenían miedo, como la gente le huía cuando lo veía, porque sabían quién era, porque si alguien le decía algo, bueno, se la iba a ver mal. Y este hombre llegaba hasta allá, iba a los bares de ese sitio, iba a las casas de prostitutas, dormía en esos sitios. En una oportunidad, cuando arrancó las puertas, llegó a dormir en la propia ciudad, en la capital, y quedaba metido para allá adentro. Pues se fue para allá. No podía controlar sus impulsos. Entonces, la historia de Sansón y Dalila no comienza cortándole el cabello a Sansón, sino jugando con los límites que él no podía dominar. Y es que cuando nosotros nos ponemos a jugar con los límites que sabemos que no vamos a dominar, y hay un ejemplo clarísimo entre un hombre y una mujer que comienzan a darse besitos y agarrarse de manito y comienzan en esta cosa y de repente, ¿a dónde vamos a terminar? Si usted sabe que no puede dominar esos límites, ¿por qué te acercas a ellos? Si nos acercamos a los límites que no podemos dominar, entonces vamos a terminar metidos, sumidos en ese error. No, esto nos va a llevar a tomar una decisión incorrecta. Se acercó demasiado, se confió demasiado. Yo diría que explicó mucho lo que él no podía dominar a Dalila. Y Dalila era una mujer hermosa y que, si usted se da cuenta, cuando leímos la historia hace un momento, nos dimos cuenta de que en 3 oportunidades le dijo cosas que no eran. ¿No estás viendo lo que está pasando? ¿No estás viendo que ya te están advirtiendo lo que va a pasar contigo? Pero no pudo dominar ese límite. Alguno de nosotros piensa hoy en día y cuando lee esta historia puede decir, no, yo me hubiera salido. A la segunda vez que me lo hacen, me voy. Pero la confianza que tenía este hombre, por eso digo que se confió demasiado. Y cuando leemos, nos vamos a dar cuenta que sí hubo exceso de confianza. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta de que el hombre dice, ya me libró una vez, yo me libro de esta también. Dalila entonces no lo traicionó una sola vez,
Dalila ya lo había traicionado en otras oportunidades. Pero él seguía allí preguntándole cuál era el secreto, preguntándole cuál era lo que lo llevaba a tener tanta fuerza. Y él, pues, le gustaba ese juego. Cada vez que él veía o que venían, le hacían esa, escapaba y eso le daba más confianza de que, bueno, la próxima también me voy a escapar. Y lo más fuerte de esta historia no es que a él lo engañan, sino que él regresaba cada noche para ser engañado. Esto es lo más, pues, fuerte de esta historia. Tú estás siendo engañado y ibas otra vez para ser engañado, sabiendo lo que había pasado la noche anterior. Porque si se da cuenta, pues él estaba profundamente dormido. Las 4 veces que pasó, estaba dormido. Cuando nos dormimos con el don que Dios nos da, entonces puede pasar esto. Iglesia, tienes que despertar. Tienes que despertar porque hay mucho más por hacer. Dios tiene mucho más por hacer. Lo que hemos hecho hasta ahora, entre una cosa y otra, es buena, porque hoy, pues 70 y tantos años después, esta congregación todavía se mantiene en pie. Y seguiremos en pie hasta que Cristo venga. A veces no caemos porque somos débiles, caemos porque creemos que podemos jugar en el límite sin las consecuencias. Pues no va a haber consecuencia. Si me quedé aquí, pasó, pues me amarraron, yo le dije, bueno, tenías que amarrarme con un hilo de no sé qué, le inventaba una ahí y lo amarraban y se libraba. Esto lo hacía entonces creer que podía salir de todas las consecuencias que venían. Nosotros a veces también caemos de la misma manera. Tenemos el mismo problema y es que cada uno de acá en nuestra congregación tiene una lucha. Todos aquí tenemos luchas. No todos son iguales. Nuestras luchas son diferentes. Pero a cada uno de nosotros Dios nos da la manera cómo salir librado de las luchas que Dios nos da. Solo tenemos que ponerla en manos del Señor. Ponerla en manos de Dios. Me gustó mucho el testimonio de mi hermanita Hurtado, Stephanie. Lo puso en manos de Dios. Y es que a veces tenemos que hacer así. No solo creer, estamos enfermos y siempre estamos, Señor, estoy enfermo. Y otra vez en la mañana, Señor. O sea, a veces tenemos que decir, yo confío en ti, Señor. Y hay que confiar en el Señor. Si usted sabe el tamaño del Dios a quien le cree, entonces tu confianza será de ese mismo tamaño. Del mismo tamaño que creas que es Dios para ti. Y me acordé de la historia de aquel niño que veía el avión pequeñito cuando iba volando y le preguntaba a su papá, papá, esos aviones son pequeñitos, mira, que pasaban en el aire porque arriba se ven de este tamañito. Y él decía, ¿cómo pueden montarse allí una persona en ese avión si esos aviones son de este tamaño? Era algo que le mostraba a él y el papá lo llevó al aeropuerto a ver un avión. Y cuando vio el avión, dijo, qué inmenso es esto. Entonces a veces es necesario que veamos a Dios de cerca. En nuestros problemas, en nuestras dificultades, tenemos que ver a Dios, a ese Dios en quien hemos creído. Y del tamaño que tú creas que es Dios para ti, eso va a ser
la solución de tu problema, de ese mismo tamaño. Yo creo que Dios es grande para mí. Entonces, ningún problema que tenga yo es más grande que el Dios en quien yo he creído. Ninguna enfermedad, ninguna situación difícil es más grande que el Dios en quien yo he creído. Ese es mi Dios, un Dios muy grande y poderoso. Entonces, siempre Sansón creía que había oportunidades hasta el día en que ya no la hubo más. Hasta ese día se dio cuenta de las consecuencias, se dio cuenta de que se acabaron las oportunidades. Cuando lo agarraron, le cortaron el cabello, mi hermano, y esto es una de las cosas más interesantes que yo encontré en este pasaje. Está en el versículo 20 y quiero leerlo. No sé si mi hermanita lo tiene acá, sí. Y le dijo Sansón a los filisteos, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de un sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Mire lo que estaba diciendo. Pero aquí viene lo interesante. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Miren una consecuencia tremenda. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Un hombre con un don extraordinario dado por Dios. Un hombre con un don que ningún otro ha tenido en el mundo. Porque Dios cuando nos da dones, nos los da extraordinarios. Para que trabajemos de manera extraordinaria. Pero él no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él perdió la sensibilidad o la manera de sentir a Dios. Porque cuando perdemos la sensibilidad espiritual que Dios nos ha dado, pues nos derribamos. Hay que sentir a Dios en nuestros corazones, en medio de las situaciones difíciles. En medio de las situaciones difíciles. A veces, yo sé que a muchos acá le ha pasado, a mí también, quizás he pensado, mire, ¿dónde está Dios, Señor? ¿Qué pasa? ¿Será que tú no me escuchas? ¿Cuánto les ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Son situaciones difíciles y que nos han hecho pensar, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios no escucha mi oración? ¿Será que ya mi oración no está llegando al cielo? ¿Qué está pasando? Y a Sansón, por lo menos, este hombre acá perdió la sensibilidad, la manera de sentir a Dios. Y esto es peligroso en la congregación, cuando perdemos nuestra sensibilidad. Y no solo la sensibilidad espiritual, cuando perdemos la sensibilidad hacia los demás, hacia el amor, eso se está perdiendo en la calle. La sensibilidad hacia las personas que están en la calle necesitadas de una ayuda que nosotros podemos darle. Y esa sensibilidad la estamos perdiendo en este tiempo. Tanto así que lo que yo comentaba al principio de los Terrian está, pues, esta gente perdiendo hasta su honor, los valores del ser humano. Se perdieron allí. Ayer tarde a las 2 de la tarde, según vi en una información en las redes, había una reunión de este tipo de gente que perdieron la sensibilidad completamente. La iglesia debemos mantenernos alerta ante todo esto que está pasando, porque esto nos dice a nosotros algo importante. Cristo está más cerca que nunca.
No tengas a Cristo por tardanza. No tengas a Dios por tardanza, mi hermano. Cristo viene. Y como dice mi pastor Conde, y nada lo detiene. Él viene. Así que alerta a lo que está pasando. Lo que está pasando tiene que decirnos algo a nosotros. Lo que está pasando en el mundo, en la calle, nos tiene que decir algo. Y ese algo lo vamos a sentir con la sensibilidad que usted tenga. Solamente va a entender si usted tiene sensibilidad espiritual. ¿Cómo adquirimos esto? Esto lo adquirimos en una búsqueda de Dios intensa. Yo les decía que en campamento, el campamento este año que viene, si Dios quiere, nuestro campamento va a tener un nuevo formato. Y este formato va a ser más, con la aguja más hacia la sensibilidad espiritual. Así que prepárese para lo que viene. Entonces, si usted aprende a tener sensibilidad espiritual, usted va a saber lo que está pasando y lo va a entender. Y esto en la Biblia se llama discernimiento. Y es un don de Dios para nosotros. Discernimiento de las cosas. Discernimiento de los tiempos para entender que Cristo está cerca. De que Cristo viene. Esto hay que entenderlo. Nosotros nos hemos desviado de algunas cosas. Y esto nos debe decir a nosotros, hay algo que viene por allí. Y es Cristo. ¿Ok? Debemos estar pendientes. Amén. Nosotros no debemos perder la conciencia de la presencia de Dios. Nosotros a veces, cuando perdemos esta sensibilidad y esta conciencia, podemos seguir caminando, hablando, actuando, nuestra vida sigue normal. Pero hay algo que ya no está funcionando. Y este mismo hombre lo estaba viviendo allí. Este hombre estaba metido en sus pasiones, en las decisiones que no podía corregir, en los límites que no podía pasar y sin embargo los pasó. Y esto lo hizo a él descuidarse de la conciencia, de la presencia de Dios en su vida. Este versículo que dice, y él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. No sabía. Y es que esta sensibilidad es la que nosotros debemos tener. Y no es que Dios ya ahora en este tiempo, el Espíritu Santo está en tu vida y este Espíritu no se va de tu vida. Pero la misma Biblia nos dice que podemos apagarlo. Podemos apagar el Espíritu. Podemos arrinconarlo, entristecerlo. Esto lo dice la Biblia. Y es que cuando usted entristece al Espíritu Santo, cuando usted apaga el fuego del Espíritu Santo, tú empiezas a perder entonces esta conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Y te vas olvidando, hoy no voy a orar, me toca orar, pero no lo voy a hacer, hoy yo oro más tarde. Tengo que salir de emergencia, me levanté tarde, por lo tanto no me da tiempo de orar, no voy a orar ahorita, oraré cuando venga. Esto es pérdida de sensibilidad espiritual. Pues ya no, hoy había célula, si es verdad que hoy es miércoles. Falta de sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque no es tan importante asistir a ella como lo que usted tiene que hacer. Mire cómo usted pierde la sensibilidad. Se para tarde un domingo cualquiera, que es lo último que le va a pasar. De todo lo que hemos nombrado, esto es lo último que le va a pasar. Se levantó tarde y dijo, hoy es domingo. Bueno, pero ya no voy para la iglesia.
Son las 9 de la mañana, no me da tiempo. Este es lo último que le va a pasar. Porque el domingo usted está aquí, pero ha perdido la sensibilidad durante la semana. Usted ha perdido la sensibilidad de lo que Dios le ha dado durante la semana. Usted en la semana no busca de Dios, no se acuerda de Dios, no se acuerda de leer la Biblia y ni sabe si existe una Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Pero usted tiene que buscar de esto. Ahorita hay tantas maneras de leer la Biblia en las mañanas. Usted simplemente, porque lo primero que usted hace es agarrar esto en la mañana, ¿cierto? Diga la verdad. Ajá. Eso es lo primero que usted agarra en las mañanas. Usted se despierta y usted se estira. 6 de la mañana. 7, 5, a la hora que usted se para. Eso es lo primero que agarramos. El teléfono. Entonces, como es lo primero que usted agarra, usted puede hacerlo aquí en su teléfono, que el teléfono busque un versículo diario. Eso puede estar, incluso puede estar en la pantalla principal. Cuando usted lo abre, ahí está el versículo. Léalo. Mire qué fácil está la situación. No, pero usted no lo usa de esa manera. ¿A dónde se va? Primero, a ver, ¿a dónde? A TikTok. ¿Viste? A TikTok. ¿Ve? Entonces, usted se va directo a eso. Y mi hermano, le voy a decir una cosa. Cuando usted se pega allí, ya pasaron 20 minutos. Ya pasaron media hora. Ya pasaron una hora. Y usted está... ¿Por qué no se pone un momento a leer algo de allí? Hay maneras de leer la Biblia. Aquí hay oportunidad de saber algo de la Biblia hoy, algo nuevo. Pero no solo léalo por leerlo como lee las noticias. No lo lea como lee las noticias. Porque allí está el error de leer la Biblia. Usted quiere tener una presencia de Dios un poco más íntima. Usted quiere sentir al Señor un poco más de cerca, entonces no lea la Biblia o los versículos que le llegan allí de manera como lee las noticias. Si usted lo lee de esa manera, usted no va a captar lo que está allí. Usted tiene que leerlo, primero leerlo como para usted. Esto es algo que me mandaron, un mensaje que me mandaron. Y lo va a leer de la manera como si me lo están enviando a mí. Vamos a decirlo de esta manera, a ver si resulta. Y vamos a ponerlo en prueba durante esta semana. Usted lo va a leer, Dios me mandó un mensaje esta mañana y lo va a leer. ¿Qué me dice el mensaje? Mire, que estoy leyendo ya diferente. Ah, ok. Ah, no, pero cuando lee allí algo malo dice, esto se lo dijo a Sansón, esto no era para mí. No, es para usted. El mensaje es para usted. Léalo para usted. Usted tiene que buscar de Dios. Y de esa manera usted va a entender un poco más la palabra, porque lo estás haciendo para ti de algo personal con Dios. Dios te está hablando en ese momento. Y a veces usa canales como ese para hablarnos, pero no lo entendemos. Entonces, no debemos perder entonces esa comunión, esa conciencia de que Dios existe y está en tu vida y tienes que tener una relación con Él. Y aquí, en esta oportunidad, en esta historia que acabamos de leer de Sansón y Dalila, no vamos a ver aquí en esta oportunidad a Dalila como la malvada. Dalila era la puerta de la debilidad de Sansón. Era la debilidad de Sansón. Y era una puerta que él cruzaba a diario, pero tenía consecuencias, tiene consecuencias. Tuvo consecuencias.
Todos aquí, mis hermanos, tenemos algo que nos seduce, algo que nos hace bajar la guardia de vez en cuando, algo que nos susurra al oído. No pasa nada, no te preocupes, eso que estás viendo es algo sencillo. No te preocupes, sigue viéndola. Ahí hay algo que te está susurrando y es esa puerta. Sobre todo cuando estás viendo algo indebido. Cuando tus ojos están viendo algo indebido, cuando tus manos están tocando algo indebido, cuando tus pies están caminando hacia algo indebido, cuando prestas tus oídos para escuchar algo indebido, hay algo que te susurra, no pasa nada, tranquilo, sí, él es así, no te preocupes. A la final, arriba hay un Dios. Muchos dicen eso. Y esto es lo que nos susurra y nos seduce y nos lleva a caer una y otra vez. Una y otra vez. En el mundo, cuando podríamos ser infieles a las esposas y a los esposos, pues había algo que te decía, no pasa nada. No me pasó nada. Y lo sigues haciendo. Eso pasa también con todas las cosas que hoy te llevan en contra de Dios. Un jueguito que parece algo sencillo y de pronto estás metido, sumergido en algo terrible. Te vas a la calle y por necesidad quizás, pues bueno, me voy a jugar este quinito. De pronto y me lo pego. Y el enemigo siempre ataca tu enfoque. ¿Sabe qué? Cuando el enemigo ataca es precisamente donde estás enfocado. Allí se trata de meter delante. Una vez leí que los leones, dése cuenta, los leones son felinos que tienen los ojos al frente y no los tienen a los lados. Las presas como conejo, por ejemplo, tienen los ojos a los lados para esquivar y huir del depredador. Tienen ojo acá, van corriendo y van viendo dónde viene el depredador y van viendo al frente. Tienen una visión periférica de 180. Pero nosotros, al igual que el león, tenemos ojos al frente también. Y esto es para enfocarnos en lo que estamos haciendo. El león se enfoca y el león no ve tamaño, ni ve si es más grande, si es más fuerte, si tiene una garra más grande. Él no ve eso. Él simplemente ve, esta es mi cena. Así ve el león a su presa. No le importa que sea más grande, si es un elefante, si es una jirafa que puede golpearte con el cuello. No, él no ve eso. Él lo que mira, aquí está mi comida. Está enfocado. Y por eso triunfa, porque su enfoque es tremendo. La Biblia utiliza esa metáfora en cantidad de oportunidades en la Biblia. Sobre todo, habla del león rugiente que busca a quien devorar. Un león enfocado, rugiéndole a la manada para que la manada se debilite, se ponga temblorosa y se disperse. Pero el león está enfocado en lo que va a tomar de esta manada. ¿Qué va a tomar de esa manada? Uno de ellos. Porque sabe que no puede agarrarlos a todos. Al rugir, debilita la manada, lo separa, lo dispersa y ya mira, pone el ojo exactamente en el que él quiere y se va directo a esa presa. Normalmente escoge los más débiles, los enfermos, los más pequeños, más fáciles de agarrar. Y esto en la vida espiritual pasa lo mismo. El diablo anda como león rugiente. Ruge, te pone nervioso, te asusta, te hace temblar, te hace dispersarte, pone la mirada, ¡pum!, caemos.
eso pasa. A Sansón le pasó lo mismo. Perdió su enfoque totalmente. Perdió el enfoque de lo que realmente él debía hacer. Él tenía una misión: librar al pueblo de Dios de los enemigos. Esa era la misión de él. Qué difícil misión. Librar al pueblo de los enemigos. Y como les dije al principio, vivía en el límite de, como decir, en la frontera. Cuando los enemigos venían, ya él estaba allí. Vivía allí en la frontera. Por eso cruzaba cada ratico la frontera y se iba y se metía en los pueblos enemigos y iba y tomaba y hacía de todo en esos pueblos enemigos, paganos. Allá se iba. Y perdió el enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo aquí? Bueno, me invitó una amiga. No, usted está aquí porque Dios lo permitió que fuera así. Y hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en tu vida. Y ese propósito Dios te lo hará saber. Entonces, el enemigo no siempre ataca la fuerza que tiene, porque sabía que no iba a poder con Sansón. Él atacó su enfoque, lo desenfocó de lo que realmente tenía que hacer. Dios te tiene a ti una misión aquí. Tiene un propósito contigo aquí hoy. Un propósito contigo. Y tú tienes que estar enfocado en lo que Dios tiene para ti. No perdamos el enfoque de lo que realmente que Dios quiere hacer con nosotros. Sansón no cayó en una batalla. Esto era algo difícil que cayera en una batalla. En una oportunidad mató 1,000 hombres él solo. Y me hizo recordar otro valiente más, un valiente de David que mató 800 hombres él solo en una batalla. Pero este hombre mató 1,000 hombres con una quijada de un burro recién muerto. Así lo dice la Biblia. Con una quijada. Agarró esa quijada y empezó a pelear. Dios le dio fuerza. Y dice la Biblia que después que mató a estos 1,000 filisteos, que eran una horda enemiga que venía en contra, estaba defendiendo. Ahí estaba enfocado el hombre. Ahí estaba enfocado. Y vea que cuando usted se enfoca, Dios le da la victoria. Este hombre estaba enfocado allí. Estaba enfocado. Por eso no debe perder su enfoque. Tiene 2 ojos al frente para enfocarte mejor. Mirar y enfocarse. Cuando usted se enfoca realmente en lo que Dios tiene para ti y quiere para ti, entonces usted va a tener la victoria. Y una victoria buena, una victoria agradable como la que le dio a Sansón. 1,000 hombres venció en esa oportunidad. Dios le dio la victoria con una quijada y ellos venían con armamento. Nada de eso tuvo que ver para que él tuviera la victoria que Dios le dio. Porque cuando nosotros estamos enfocados en lo que realmente estamos, o lo que estamos aquí, pues, por lo que estamos acá. Cuando usted está enfocado, la victoria de Dios que Dios te va a dar no va a importar si el enemigo está armado. No va a importar si el enemigo trae ejército. No va a importar porque la victoria es tuya. Dios te la ha dado. Pero estoy enfocado. No importa cuál sea la enfermedad, el problema, la situación que estás viviendo. Lo que importa aquí es el enfoque que tú tienes que tener. Y Dios te va a dar la victoria. Era difícil que Sansón cayera en una batalla, pero mire dónde cayó Sansón, en una conversación repetida. En una conversación, ni siquiera eran 3 conversaciones diferentes. Dese cuenta que cuando usted lee allí, dice lo mismo. Una mujer que está diciendo, ¿cuál es tu secreto? Y él le dice, mi secreto es este y este. La misma historia. La siguiente noche pasó lo mismo. Ella fue y le dijo, me engañaste. ¿Cuál es tu secreto? La misma conversación.
y un hombre que había ganado batallas cayó en una conversación repetida. Miren lo que estaba pasando allí. A veces vienen los problemas y los chismes, o vienen los problemas a través de un chisme, son conversaciones repetidas y nos hacen caer en tentación. Caemos nosotros en tentación. Mi hermanos, tenemos que activarnos. Cuando finalmente lo capturan, le sacan los ojos. Esto de sacarle los ojos también es algo simbólico en cuanto a lo que estamos hablando de la iglesia y sus dones, porque cuando le sacan los ojos, un hombre está dejando de ver el peligro. Mire, cuando el enemigo te saca los ojos, tú dejas de ver el peligro. Y el enemigo es experto en esto. Mire lo primero que hicieron con él. Lo capturaron y le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque el enemigo quería que no viera más el peligro. Pasa en nuestra iglesia y en nuestra congregación. Perdemos el enfoque, nos sacan los ojos y ya no vemos el peligro. Eso no es peligroso para nosotros. Esto que estaba hablando al principio de los Terian es peligroso para la comunidad, es peligroso para los cristianos y muchos no los estamos viendo como un peligro. Es un peligro, igual que los homosexuales, igual que todo esto que está atacando a la humanidad, todo esto es un peligro. Nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que tener un enfoque de lo que Dios quiere para nosotros. Y la historia no termina allí. Dice la Biblia que le creció el cabello y vemos algo importante aquí y maravilloso como es la misericordia de Dios. Sansón falló. Sansón tuvo una consecuencia terrible de sus actos. Pero vemos a un Dios que no anuló el propósito que tenía con él. Vemos a un Dios misericordioso y ese es su propósito y lo va a cumplir hasta la muerte. Vemos a un Dios que no nos abandona en los momentos difíciles. Vemos a un Dios que cuando creemos, pero miren lo que pasó aquí. Aquí ya en su último momento, ya sin ojos, sin fama, sin aplausos, este hombre oró a Dios desde el corazón y alcanzó misericordia. Importante, punto importante, tome nota. Orar a Dios desde el corazón. Porque hay cosas que en nuestra vida van a pasar y están pasando y que todavía no hemos aprendido a enfocarnos y a tener una comunicación con Dios desde el corazón. Esto no se trata de gritar ni de tirarte al suelo a llorar. Esto se trata de que tu corazón esté alineado con Dios. Y cuando tu corazón está alineado con Dios, usted va a ver cosas diferentes en su vida. Este hombre pidió a Dios, y la Biblia lo comenta, no pidió venganza, pidió fuerza, que es lo que muchas veces necesitamos para vencer, fuerza. Y siendo otro, hubiera pedido venganza, vengarme de esa gente. Señor, ayúdame a vengarme. Él pidió fuerza. Y la fuerza nos ayuda a vencer. Ayúdame, Dios. Pídale al Señor fuerza en su debilidad. Y aún Sansón entonces, en su debilidad final, cumplió el propósito para el cual fue asignado. Sin ojo, sin aplauso, sin fama. Cuando el Señor te llama y te da un don con un propósito, usted lo va a cumplir
hasta el final y no esperes cumplirlo como Sansón. No esperes activar el don que Dios te dio, a ver, así como Sansón. Tenemos tiempo todavía de activar nuestros dones en nuestra congregación. Activemos nuestros dones. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te da un don con un propósito, usted lo va a cumplir sin manos, sin ojos, sin fama y sin aplauso. Tenemos un don y tenemos un propósito por el cual Dios nos ha puesto en este lugar. Y debemos cumplirlo. Dios usa lo que rompimos, Dios usa lo que rompiste para terminar todo el propósito que Él empezó contigo. Así que no rompas nada. Sigue adelante y saca ese don por el cual Dios te puso acá. La historia de Sansón es sobre un descuido más que sobre una traición. No solo fue sobre Dalila, sino sobre las decisiones que Sansón tomó. Y aquí es donde nosotros vemos esta historia como una historia antigua y la traemos hacia nuestra vida personal y tal vez física. Tal vez es tu don, tu llamado, tu liderazgo, tu influencia con la que Dios está tratando contigo. Un llamado que te hizo desde hace un tiempo para cumplir un propósito. Un liderazgo en el que te ha puesto para cumplir un propósito del Señor. Un don que te ha dado para que tú cumplas el propósito de Dios. A la final, nuestra vida se trata del propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo tengo que trabajar en función de esto. Entonces la pregunta no es si eres fuerte. La pregunta es, ¿estás protegiendo lo que Dios te dio? ¿Estás trabajando en lo que Dios te ha dado? ¿Estás trabajando en eso para el beneficio de la congregación, para el beneficio de la iglesia? Porque, mis hermanos, y ya vamos terminando, para el enemigo no siempre va a venir a ti con un rugido. No siempre va a venir como un león. El enemigo a veces llega a nuestras vidas susurrando, como llegó Dalila a la vida de Sansón, y preguntándote una y otra vez la misma cosa. Para que tú dejes de caer en lo mismo, tienes que atender que estas preguntas ya están repetidas. Ya Dalila sabía lo que iba a preguntar y ya Sansón sabía lo que iba a contestar. Sin embargo, la historia y la escena se repetía una y otra vez. Entonces, hay una advertencia para todos. La fuerza sin disciplina termina debilitándote. Debemos tener disciplina en lo que Dios nos ha dado. Y la disciplina es esa: buscar de Dios en oración, buscar de Dios en vigilia, buscar de Dios en lectura de la palabra. Esto nos va a ayudar a ser disciplinados en el camino del Señor. La gracia de Dios puede hacerte crecer otra vez si has caído. Si fuiste derribado, la gracia de Dios te puede hacer crecer otra vez. Si creías que eso se perdió, pues hay una oportunidad, hay una noticia nueva hoy para ti. Dios tiene una nueva oportunidad para ti y el día es hoy. Para que tú aprendas a crecer y sepas lo que Dios tiene para ti.